Bueno, entonces, ¿cómo pasamos nuestra impedancia en coordenadas cartesianas o rectangulares a coordenadas polares? ¿Se acuerdan que el módulo de z es esta distancia que hay de acá hasta acá? ¿Cómo obtenemos la hipotenusa de un triángulo? Es muy simple. Aplicamos el teorema de Pitágoras, es decir, que el módulo de z al cuadrado tiene que ser el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. O sea, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. Entonces, el módulo de z nos va a quedar que es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esto da 25. 25. Por supuesto va a estar en ohm. Nosotros sacamos las unidades simplemente por una cuestión de facilidad en el manejo matemático, ¿no? Y después tenemos que calcular este ángulo phi. ¿Cuánto será ese ángulo phi? Para calcular el ángulo phi utilizamos la tangente, porque tenemos este valor y este valor. Este valor es el cateto opuesto del ángulo phi. Y este valor es el cateto adyacente. Nosotros sabemos que la tangente de phi es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 15 dividido 20. De acá podemos obtener phi, que es el arco tangente de 15 dividido 20. Lo hacen con la calculadora y les va a dar 36,9 grados. Entonces, nuestra impedancia Z en coordenadas polares va a ser 25 con un ángulo de 36,9 grados. Bueno, vamos a borrar acá para seguir. Entonces, ya tenemos nuestra Z en coordenadas polares y nuestra Z en coordenadas cartesianas. Ahora, nuestro circuito es así de simple. Tenemos una tensión y una impedancia. Para calcular la corriente que circula por acá, acuérdense que siempre todas estas funciones son respecto del tiempo, por eso usamos letras minúsculas, ¿sí? Acá tenemos B del tiempo. Y acá esta es la misma I del tiempo y B del tiempo. Nosotros lo primero que tenemos que graficar es B. ¿Cómo es B? B es 10 volt por el seno de omega t menos 30. Entonces, omega en nuestro diagrama fasorial no la vemos porque en realidad va a ser la velocidad angular con que se mueve el fasor. Pero lo que podemos decir es que nuestra tensión va a partir de un ángulo de menos 30 grados. Y va a tener 10 volts. Entonces, ahora en una escala de tensión, acuérdense, estas son escalas de resistencias o de impedancias, y en una escala de tensiones vamos a graficar nuestros 10 volts. Con un ángulo de menos 30 grados. Entonces, esta va a ser nuestra tensión. Este sí es un fasor, es decir, este sí es un número complejo que está girando a velocidad angular omega. Y este diagrama que está acá es una foto en el tiempo igual a 0, en el instante de inicio, que tengo un ángulo de menos 30 grados. ¿Cómo calculo la corriente? La corriente la calculo en forma similar a lo que era la ley de Ohm. Va a ser B de T dividido Z. Y B de T es este vector, este fasor. Entonces, ¿cómo represento este fasor en coordenadas polares? Mi tensión pico, 10 volt, 10 con un ángulo de menos 30. ¿Y cómo represento nuestra impedancia? Lo tenemos acá. 25 con un ángulo de 36,9.
¿Cómo hacía para dividir en coordenadas polares? Obviamente, cuando divido tengo que dividir en coordenadas polares. Ustedes lo vieron en el primer cuatrimestre. Entonces, 10 lo divido por 25, eso me va a dar 0,04. 0, y de t, 10 dividido 25. 0, a ver, ¿cuánto da? 0,4, no 0,04. Y el ángulo tengo que hacer este ángulo menos el que está abajo. Entonces me da menos 66,9 grados. Por lo tanto voy a tener 0,4, pero ahora en escalas de corriente, 0,4 amperes, y el ángulo va a ser menos 66,9 grados. Es decir, este ángulo de 30 más el de, más en sentido negativo, el de 36. Por lo tanto va a ser algo así. Y esta va a ser mi corriente de T. Mi corriente de T. Es decir, voy a tener un ángulo de acá hasta acá de menos 66,9 grados. Y mi módulo va a ser 0,4 amperes. Si yo quisiera saber qué tensión voy a tener en la inductancia, lo que tengo que hacer es multiplicar la corriente que circula por el circuito por la impedancia que representa esa inductancia, que es Z2. ¿Sí? Y Z2 es J15. Entonces, para multiplicar la corriente por esta impedancia, lo que hago es sumar los ángulos. Entonces tengo menos 66 más 90, voy a tener un ángulo de menos 67 más 90, tensión está acá. En realidad es este ángulo de acá, me va a quedar acá. Y para calcular el módulo tengo que hacer es esta impedancia, que es 15. 15 por 0,4. Ahora lo calculo. Y esta va a ser la tensión en la inductancia. Ahora lo voy a calcular. No tenés el teléfono. Ya son 8 minutos. Bueno, cortamos acá. Cualquier cosa, pregúntenme el jueves. Pueden verme el jueves.